Esta es una historia sobre cómo la ambición desmedida puede construir imperios dorados sobre cimientos de hueso y cómo el pasado, por más rápido que corras, siempre termina alcanzándote. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar supera cualquier guión de ficción. Antes de comenzar, si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Muros del Poder. Nosotros subimos un video todos los días. Dale like al video si disfrutas de esta historia y déjanos en los comentarios, contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Visualiza una residencia de lujo en Miami Beach. Corre el año 1979. Los rayos solares destellan sobre el mármol, blanco traído directamente desde Italia. En la zona de aparcamiento descansan un Rolls Royce, un Ferrari y diversas motocicletas Harley Davidson. En el interior, la celebración es incesante. Existen montañas de polvo blanco sobre las mesas de vidrio. Hay joyas cuyo valor supera al de una nación. El pequeña y la música resuena a máxima potencia. Sin embargo, si reduces el ruido, si afinas tu audición, percibirás otra cosa. Oirás alaridos provenientes del sótano. Oirás mandatos dictados por una voz de mujer, gélida y sin compasión. Porque esta no es la vivienda de un empresario triunfador. Esta es la cueva del monstruo. Te damos la bienvenida al dominio de Griselda Blanco, la mujer que logró que Pablo Escobar sintiera miedo, la mujer que tiñó de sangre las aguas turquesas de Florida. La conocían como la Viuda Negra, la llamaban la Madrina. Ella no solamente comerciaba con narcóticos, ella ideó la guerra contemporánea del narcotráfico. Previo a su llegada, los gánsteres se eliminaban con cuchillos en callejones sombríos. Griselda llevó las ametralladoras a los centros comerciales bajo la luz del día. Se comenta que en sus mansiones los muros estaban recubiertos de oro, pero las bases estaban construidas con restos humanos. Cuentan que poseía un perro pastor alemán de nombre Hitler y que ordenaba asesinar a sus amantes cuando se cansaba de su compañía. Pero, ¿qué tanto de esto es leyenda y qué tanto es realidad? Hoy vamos a desbloquear las puertas acorazadas de sus inmuebles. Vamos a transitar por las estancias donde se determinaba quién vivía y quién fallecía. Y te prevengo, lo que vas a presenciar aquí rebasa cualquier invención de Netflix. Si posees el coraje de mirar fijamente al mal en estado puro, suscríbete ahora mismo al canal. No te quedes como un observador inerte en este conflicto. Activa la campana porque vamos a exponer los misterios que la DEA demoró décadas en resolver. Suscríbete antes de que la madrina decida que ya sabes demasiado. Para comprender cómo una mujer logra poseer una vajilla de la reina, Isabel en su cocina y un cementerio particular en su conciencia, debemos descender al infierno original. Griselda no vino al mundo en cuna de oro. Nació en el lodo de Cartagena, Colombia. En 1943, una niña que crece en la pobreza total, rodeada de violencia familiar y hambruna. No obstante, Griselda no se comportaba como una víctima. Desde su infancia tenía algo turbio en la mirada, una carencia absoluta de empatía. La gran parte de los niños se divierten con juguetes. Griselda jugaba con la existencia. Existe un relato ratificado por biógrafos y testigos que te congelará la sangre. A la edad de 11 años, escúchalo bien, a los 11 años, Griselda comandó una pequeña pandilla de menores delincuentes en Medellín. Raptaron a un niño de una familia adinerada del vecindario próximo. Exigieron un rescate. La familia se rehusó a pagar o no consiguió hacerlo a tiempo. ¿Qué acción tomó la pequeña Griselda? Cualquier otro infante habría escapado aterrorizado. Ella no. Extrajo un arma, apuntó a la cabeza del chico secuestrado y accionó el gatillo. A los 11 años ya había traspasado el límite del cual no hay retorno. Ya había experimentado la potestad de arrebatar una vida y le agradó. Comprendió una enseñanza que implementaría el resto de sus días. Si me tienen miedo, me respetan. Y si me respetan, me enriquezco. Escapó de su hogar a los 14 años para huir de los maltratos de su padrastro. Se transformó en carterista, falsificadora y trabajadora sexual. Aprendió a utilizar su físico y su intelecto como herramientas mortales. Pero Medellín le quedaba pequeña. Su ambición requiere un escenario de mayor magnitud.
Necesitaba el sueño americano, o mejor dicho, la pesadilla americana. Griselda aterrizó en Queens, Nueva York. Durante los años 60 no arribó sola. Llegó con su primer marido, Carlos Trujillo, un falsificador de papeles. Procrearon 3 hijos, Uber, Dixon y Osvaldo. Memoriza estos nombres porque su final será funesto. Pero Carlos era un delincuente de baja estofa. Griselda aspiraba a más. El matrimonio finalizó y Carlos falleció misteriosamente poco tiempo después, dejando a Griselda con un patrimonio conveniente. Aquí surge el mito de la viuda negra. Griselda contrajo nupcias nuevamente, esta vez con Alberto Bravo, un contrabandista que vislumbró el porvenir antes que nadie. Alberto le comentó: la cocaína es el negocio. Los norteamericanos están perdiendo la cabeza por ella. Unidos idearon un esquema genial. Griselda, con su pericia en la industria textil, pues había laborado en factorías, diseñó lencería especial para las mulas, sóstenes y fajas con bolsillos, ocultos para trasladar kilos de cocaína sin ser detectados. Comenzaron a mover kilos, posteriormente decenas de kilos. El capital empezó a correr como el agua. Adquirieron apartamentos en Nueva York, compraron vehículos, pero Griselda no se satisfacía con ser la mujer del patrón. Ella era la patrona. Era magnética, temible y eficaz. Existe una historia que delinea su temperamento en esta etapa. Un suministrador les mandó un cargamento de pésima calidad. Alberto deseaba dialogar. Griselda deseaba sangre. La presión entre la pareja aumentó. El dinero pudre y el poder total pudre totalmente. Griselda averiguó que Alberto le estaba sustrayendo dinero de las utilidades. Faltaban millones de dólares en los registros. ¿Qué hace una esposa común? Solicita el divorcio. ¿Qué hace Griselda Blanco? Planifica un encuentro en un aparcamiento de Bogotá. Griselda arribó armada. Alberto igual. No hubo frases románticas. Griselda sacó una pistola de su bota y le disparó a su marido en la boca. Alberto logró disparar también hiriéndola en el vientre, pero Griselda se salvó. Alberto no. Ahora ella era la propietaria única del emprendimiento. Poseía el dominio de las rutas, los contactos y, lo más relevante, poseía una reputación. Esta mujer asesinó a su esposo cara a cara. No te metas con ella. Con Nueva York, bajo la vigilancia de la policía, Griselda resolvió trasladar su operación al Edén, a la Tierra del Sol, las playas y los pensionados. Se mudó a Miami, y Miami jamás volvería a ser igual. A finales de la década de los 70, Miami era una urbe pacífica. Griselda la transformó en la capital global del asesinato. Se estableció en una mansión espectacular en Miami Beach. Hablemos de esa vivienda porque esa casa era el espejo de su mente alterada. Por fuera, elegancia tropical, palmeras, piscina gigante, vista al océano. Por dentro era un santuario al ego. Griselda tenía un gusto particular. Kitsch desmedido, adoraba el oro. Tenía grifos dorados en los sanitarios, vajillas doradas, marcos de pinturas dorados. No obstante, su pertenencia más insólita, la que todos los visitantes rememoran con espanto, se hallaba en su sala de estar. Era un juego de té, pero no cualquier juego de té. Era una vajilla de porcelana fina que, según ella, había sido propiedad de la reina Isabel de Inglaterra. ¿Cómo la obtuvo? Nadie cuestionaba. Si la madrina afirmaba que era de la reina, tú asentías y bebías la infusión. Las celebraciones en la mansión de Griselda eran míticas y riesgosas. No eran juntas sociales, eran bacanales romanos patrocinados con cocaína. Había cerros de droga en charolas de plata. Había sexo sin control. Griselda, que era abiertamente bisexual, pagaba a hombres y mujeres jóvenes para su diversión. Cuentan que forzaba a sus invitados a mantener relaciones íntimas a punta de pistola, simplemente porque le entretenía observarlos. El poder para ella no era únicamente matar, era subyugar la voluntad ajena. En esa mansión residía también su cuarto hijo, el más conocido, Michael Corleone Blanco. Sí, le nombró Michael Corleone por el filme El Padrino. Desde infante, Michael creció viendo a sicarios armados en la cocina, contando millones de dólares en la mesa del comedor, como si fuesen servilletas de papel. Griselda deseaba fundar una dinastía real, pero la mansión no era solo para festejos, era un centro de operaciones bélicas.
Desde su teléfono encriptado, Griselda decretaba el deceso de cualquiera que la mirara mal. No requería un motivo de peso. Ese sujeto me debe dinero, mátalo. Esa mujer me miró mal en el supermercado, mátala. Ese socio está ganando demasiado, mátalo. Fue en este periodo cuando Griselda ideó su mayor aporte al mundo delictivo. Los Coke Cowboys en motocicleta. Griselda notó que en el tráfico de Miami, un automóvil era una trampa. Pero una moto podía zigzaguear, aproximarse a la víctima, disparar y esfumarse en segundos. El sicariato en moto surgió en la mente de Griselda Blanco. Irónicamente, esa misma estrategia sería la que usarían para cazarla más tarde. Karma inmediato o justicia poética. Pero la sangre apenas empezaba a fluir. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Muros del Poder. Nosotros subimos un video todos los días. Dale like al video si disfrutas de esta historia y déjanos en los comentarios, contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El suceso que coronó a Griselda como la soberana del pánico ocurrió un día radiante de 1979, la balacera en el Dadeland Mall. Imagina un centro comercial, un sábado por la tarde. Familias adquiriendo ropa, niños consumiendo helado. De pronto, una furgoneta blindada War Wagon ingresa al estacionamiento. Varios hombres armados hasta los dientes. Soldados de Griselda penetran en una licorería dentro del mall. No van a hurtar licor, van a cazar a 2 narcotraficantes oponentes. Abren fuego con ametralladoras MAC-10 y armas automáticas. Fue una zona de combate a plena luz del día en un sitio público. Perecieron 2 hombres. Hubo lesionados. La policía de Miami quedó en shock. Jamás habían presenciado algo similar. Los noticieros arribaron. Las cámaras filmaron los cadáveres acribillados entre botellas de vino destrozadas. Ese día, la policía comprendió que ya no estaban lidiando con criminales ordinarios. Estaban lidiando con un ejército, el ejército de la madrina. Griselda observó las noticias desde su mansión bebiendo champán. Se carcajeó. Había mandado un mensaje: Miami es mío y no me importa quién esté observando. Su atrocidad comenzó a no tener fronteras. Empezó a eliminar no solo a sus adversarios, sino a las familias de sus adversarios. Existe un caso, el de Jesús Chucho Castro. Chucho era un sicario que laboraba para ella. Un día se rehusó a acatar una orden. Matar a un objetivo porque estaba con sus hijos. Griselda se encolerizó. ¿No quieres matar a sus hijos? Entonces mataré a los tuyos. Griselda mandó atacar a Chucho. Los sicarios interceptaron el vehículo de Chucho mientras iba con su hijo, pequeño Johnny, de apenas 2 años. Dispararon. Chucho sobrevivió, pero el bebé, el pequeño Johnny, recibió 2 impactos en la cabeza. Cuando le dieron la noticia a Griselda de que habían fallado en matar al padre, pero habían matado al bebé, ¿saben qué expresó? Bien, que sufra. Así sabrá lo que se siente desobedecerme. Esa era la mujer que habitaba en la mansión. Ese era el monstruo que se ocultaba tras las joyas y los abrigos de piel. Y esto era solo el calentamiento. La guerra contra los hermanos Ochoa y contra el mismo cartel de Medellín estaba a punto de detonar y Griselda tenía preparada una sorpresa explosiva. En la mansión de Griselda Blanco, el amor no era un sentimiento, era una sentencia de muerte. Ya observamos cómo despachó a su segundo marido, Alberto Bravo, en un duelo a balazos. Pero Griselda no quería estar sola, requería compañía, requería adoración y requería un padre para su nuevo heredero. Entra en escena Darío Sepúlveda. Darío era un sicario, un hombre atractivo, violento que trabajaba para ella. Griselda se encaprichó, lo transformó en su tercer esposo. De esta unión nació Michael Corleone Blanco. Al inicio todo parecía un cuento de hadas narco. Viajes a Disney World, autos lujosos, fiestas interminables. Pero existía un problema. Darío quería ser el jefe de su casa y en el mundo de Griselda solo hay una jefa. La relación se tornó tóxica. Griselda, consumida por los celos y la paranoia de la cocaína, comenzó a acusarlo de todo. En 1983 Darío cometió el error fatal. Harto de la locura de Griselda y temiendo por la seguridad de su hijo, tomó al pequeño Michael Corleone y se lo llevó a Colombia.
Quería alejarlo de la influencia de su madre. Griselda no iba a consentir que nadie le arrebatara lo que era suyo. No fue ella personalmente. Envió a sus muchachos. Un grupo de sicarios vestidos de policías interceptó a Darío en Medellín. El pequeño Michael, de solo 5 años, estaba en el auto. Los falsos policías forzaron a Darío a bajar y allí, frente a los ojos de su propio hijo, lo ejecutaron a sangre fría. Michael fue devuelto a los brazos de su madre en Miami. Griselda lloró en el funeral. Por supuesto, pero todos conocían la verdad. La viuda negra había tejido su red una vez más. Ahora nadie se atrevía a tocarla, ni siquiera sus maridos. Se estima que Griselda tuvo decenas de amantes. Muchos de ellos se esfumaron sin dejar rastro. Se rumora que si un amante no la complacía en la cama o si miraba a otra mujer, terminaba sepultado en el jardín o descuartizado en una bañera. La mansión era un camposanto de lujo. A principios de los 80, Griselda estaba en la cima del mundo. Ganaba $80 millones al mes, repito, al mes. Tenía tanto dinero que no sabía dónde ocultarlo. Enterraba bolsas con efectivo. Adquiría diamantes, propiedades, pero el dinero no compra la paz mental, y menos cuando consumes tu propia mercancía. Griselda era adicta al bazuco, pasta base de cocaína. Fumaba todo el día. La droga empezó a carcomerle el cerebro. La mujer calculadora se transformó en una paranoica delirante. Veía espectros. Creía que sus empleados le colocaban micrófonos en las lámparas. En su mansión las cortinas siempre estaban clausuradas. Nadie podía entrar ni salir sin ser inspeccionado. Y en medio de esta demencia surge la conexión con el otro monstruo, Pablo Escobar. Hay una frase célebre que se le atribuye a Pablo. El único hombre al que alguna vez le tuve miedo fue una mujer llamada Griselda Blanco. Aunque es una frase de leyenda, la realidad es que se conocían. Griselda fue la precursora. Ella le abrió las rutas a Pablo en Miami, pero eran como 2 tiburones en un estanque diminuto. Griselda era demasiado caótica, demasiado ruidosa para el gusto de Pablo, que prefería al principio el perfil bajo. Sin embargo, se respetaban, un respeto basado en el terror mutuo. Sabían que una guerra entre ellos dejaría a Colombia y a Florida en cenizas. Pero la locura de Griselda llegó a tal punto que ideó un plan que parece sacado de una película de ciencia ficción. Lo llamaron Proyecto Banshee. Griselda, sintiendo que la DEA le pisaba los talones, necesitaba una carta de negociación imposible. Su plan: secuestrar a John F. Kennedy Jr., sí, al hijo del presidente asesinado. Griselda envió sicarios a investigar. Quería raptar al hijo de América y pedir un rescate. No en dinero, sino en libertad. Quería canjear a JFK Jr. por su inmunidad total. Afortunadamente el plan fracasó. Sus hombres no lograron acercarse lo suficiente, pero el simple hecho de que lo intentara demuestra que Griselda ya no vivía en la realidad. Se creía una diosa intocable. La DEA creó una unidad especial solo para cazarla. Sentak, el agente Bob Palumbo, había jurado que no descansaría hasta verla tras las rejas. Miami estaba demasiado caliente. Los cuerpos se apilaban, la presión era insoportable. Griselda hizo lo que hacen las ratas cuando el barco se hunde. Huyó. En 1984 desapareció de Florida. Se mudó a Irvine, California, un lugar tranquilo, rico, lleno de familias blancas y aburridas. Allí, Griselda intentó vivir tranquila. Se cambió el nombre, se tiñó el pelo, vivía en una casa bonita pero menos ostentosa. Pero Griselda no podía dejar el negocio. Seguía haciendo llamadas, seguía moviendo hilos y cometió un error, un solo error. El 17 de febrero de 1985, el agente Palumbo la encontró. Entraron a su casa mientras ella estaba en la cama leyendo la Biblia. ¡Qué ironía! La mujer que había mandado matar a cientos buscando redención o quizás justificación divina. Cuando los agentes entraron, ella no peleó. No hubo tiroteo. La madrina, la mujer más temida del hemisferio, se rindió en pijama. Parecía el fin. La DEA celebraba. Tenían a la reina. La llevaron a juicio. La condenaron inicialmente a 15 años por narcotráfico, pero eso era poco. Ellos querían la silla eléctrica. Querían juzgarla por los asesinatos. Necesitaban un testigo clave, alguien que supiera dónde estaban enterrados los cuerpos,
alguien que hubiera apretado el gatillo por ella. Y encontraron al hombre perfecto, George Reeve Ayala. Aquí es donde la historia da un giro que ningún guionista de Hollywood se atrevería a escribir por parecer inverosímil. Jorge Reeve Ayala era el sicario favorito de Griselda. No era el típico matón bruto. Era encantador. Hablaba inglés perfecto. Tenía una voz suave. Era un asesino con carisma. Reeve había matado a decenas de personas por orden de Griselda, incluyendo al niño Johnny Castro. Cuando la policía atrapó a Reeve, él hizo un trato. No me frían en la silla eléctrica y yo les entrego a Griselda en bandeja de plata. Aceptaron. Reeve empezó a cantar. Contó todo. Cada asesinato, cada orden, cada detalle sangriento. La Fiscalía de Florida se frotaba las manos. Tenían el caso perfecto. Iban a condenar a Griselda Blanco a la pena de muerte. Iban a ejecutarla. Griselda estaba en su celda aterrorizada. Sabía que Reeve sabía demasiado. El juicio se acercaba, la silla eléctrica estaba lista, pero entonces ocurrió el escándalo. Reeve Ayala era un seductor nato, y aunque estaba en una prisión de máxima seguridad, logró seducir a las secretarias de la Fiscalía del Estado. Sí, escuchaste bien. Las secretarias que trabajaban para los fiscales que querían matar a Griselda empezaron a tener relaciones telefónicas con el testigo estrella. Hubo llamadas de sexo telefónico, hubo intercambio de fotos, hubo regalos. El escándalo estalló justo antes del juicio. Se descubrió que las secretarias de la Fiscalía estaban enamoradas del asesino principal. La credibilidad del caso se derrumbó. ¿Cómo iba el jurado a creerle a un testigo que estaba teniendo sexo telefónico con la oficina del fiscal? El caso de pena de muerte se fue a la basura. Griselda, desde su celda, debió haber soltado la carcajada más grande de su vida. Por un tecnicismo, por la lujuria de un sicario y la incompetencia de la Fiscalía, se salvó de la ejecución. Tuvo que negociar. En lugar de muerte, recibió una condena de 20 años. 20 años. Para una mujer que mató a 200 personas, eso era un regalo, eran unas vacaciones. Griselda cumplió su tiempo, sobrevivió a la cárcel, sobrevivió a los intentos de envenenamiento y en 2004 ocurrió lo impensable. Fue liberada y deportada a Colombia. La madrina regresaba a casa vieja, cansada, pero viva. Pero en el mundo del narco, las deudas no caducan y había mucha gente en Medellín que no había olvidado los viejos tiempos. La muerte a la que ella había burlado tantas veces la estaba esperando pacientemente en una carnicería de barrio. Año 2004. Un avión aterriza en el aeropuerto José María Córdoba de Medellín. De él desciende una anciana. Tiene el pelo blanco, camina lento y arrastra una maleta sencilla. Nadie la mira dos veces. Parece una abuela cualquiera que regresa de visitar a sus nietos. Pero esa anciana es el diablo jubilado. Griselda Blanco está de vuelta en casa. Medellín ya no es la ciudad que ella dejó. Pablo Escobar está muerto y enterrado desde hace una década. Los grandes carteles se han fragmentado. La ciudad intenta sanar sus heridas. Griselda se instala en una casa en el barrio El Poblado. No es un palacio de oro como el de Miami. Es una casa cómoda, segura, pero discreta. Durante 8 años, Griselda vivió como un fantasma. Los vecinos la veían ir al supermercado. La veían en el salón de belleza arreglándose las uñas. La veían comiendo helado. Nadie se atrevía a preguntarle por el pasado. Dicen que quería vivir en paz, que quería redimirse, pero la sangre es una mancha que no sale. Ni con el tiempo ni con el olvido. Y mientras ella intentaba jugar a la abuelita inofensiva, el destino estaba afilando la guadaña. Pero antes de ir por ella, el destino decidió castigarla donde más le dolía, en su vientre. Griselda siempre dijo que todo lo hacía por la familia. Pero su estilo de vida fue precisamente lo que destruyó a su familia. Ella tuvo 4 hijos, 3 con su primer esposo y 1 con el tercero. ¿Qué pasó con los príncipes de la cocaína? La tragedia griega se completó de la forma más brutal posible. Dixon, su hijo mayor, vivió la vida loca en Miami hasta que fue deportado. Poco después de regresar a Colombia, fue asesinado en un ajuste de cuentas. Caminaba hacia su auto cuando lo acribillaron. Uber, el segundo, sufrió el mismo destino. Fue asesinado en una transacción de drogas que salió mal. Osvaldo, el tercero, el que llamaban Ozzy, también fue ejecutado en un club nocturno.
Imaginen el dolor de Griselda, la mujer que había ordenado matar a los hijos de otros. Recordemos al pequeño Johnny Castro. Ahora tenía que enterrar a los suyos. Uno por uno, los ataúdes se apilaban. Ella sobrevivió a la cárcel, sobrevivió a la DEA, sobrevivió a Escobar, solo para ver morir a su linaje. Ese fue su verdadero infierno. No la celda en Florida, sino la soledad en Medellín, rodeada de fotos de hijos muertos. Solo le quedaba uno, el menor, el que llevaba el nombre de la mafia en su acta de nacimiento, Michael Corleone Blanco. Michael logró sobrevivir porque se quedó en Estados Unidos bajo arresto domiciliario y vigilancia. Estaba lejos de la guerra de Colombia. Fue el único que no pagó con sangre los pecados de la madre. De septiembre de 2012. Griselda tiene 69 años. Es una tarde tranquila de lunes. Decide ir a la carnicería Cardizo en el barrio Belén de Medellín. Va acompañada de su nuera embarazada. Griselda está de buen humor. Ha comprado carne por valor de $150 para hacer una barbacoa. Se sienta en un taburete de madera mientras el carnicero le prepara el pedido. No hay escoltas, no hay autos blindados, no hay ametralladoras. Griselda se siente segura. Cree que el pasado ya la olvidó. Cree que sus enemigos están todos muertos, o son demasiado viejos para recordar. Error. A las 3 de la tarde, una motocicleta se detiene frente al local. 2 hombres. El conductor se queda con el motor encendido. El pasajero se baja. Camina con tranquilidad hacia la entrada. No se cubre la cara. Saca una pistola. Griselda ni siquiera lo vio venir. O quizás sí, quizás en el último segundo reconoció el sonido. Porque ese sonido, el sonido de una moto acercándose para matar, fue el sonido que ella misma inventó 30 años atrás en Miami. El sicario no dijo nada. 2 disparos, uno en el hombro, uno en la cabeza. Griselda Blanco, la madrina, la reina de la cocaína, cayó al suelo sobre el aserrín de la carnicería. La nuera embarazada gritó. El sicario salió, se subió a la moto y desapareció en el tráfico de Medellín. 30 segundos. Eso fue todo lo que tomó acabar con la leyenda. Griselda murió como vivió, por la ley del plomo. Murió víctima de su propio invento. Los Coke Cowboys, en motocicleta que ella creó para aterrorizar a Miami, regresaron 3 décadas después para cerrar el ciclo. Es la ironía más perfecta y sangrienta en la historia del crimen organizado. Griselda fue enterrada en el cementerio Jardines Montesacro. Y aquí va el último dato que te volará la cabeza. Su tumba está a solo unos metros de la tumba de Pablo Escobar. Los 2 monstruos de Colombia, los 2 rivales y socios, descansan ahora en el mismo pedazo de tierra. Pero mientras la tumba de Pablo siempre tiene flores y visitas de turistas morbosos, la de Griselda suele estar más sola. ¿Y qué pasó con el imperio? El dinero desapareció. Las mansiones en Miami fueron incautadas, vendidas y algunas demolidas para borrar su historia. El oro se fundió. El único legado vivo es Michael Corleone Blanco. Michael vive hoy en Miami, pero no es narco, es empresario. Tiene una marca de ropa llamada Pure Blanco. Vende camisetas con la cara de su madre. Participa en reality shows de televisión como Cartel Crew. Incluso demandó a Netflix y a Sofía Vergara por hacer la serie sobre su madre sin pagarle derechos. Es el final cínico de la historia moderna. El terror de ayer es la mercancía de hoy. Michael monetiza la leyenda de la madrina vendiendo la imagen de la mujer que asesinó a cientos como si fuera un icono pop. Griselda Blanco rompió el techo de cristal del crimen. Demostró que una mujer podía ser tan cruel, tan calculadora y tan poderosa como cualquier hombre. Le enseñó el negocio a Escobar. Inundó Estados Unidos de cocaína. Cambió la economía de 2 países. Pero al final del día, ¿qué ganó? Murió sola en el suelo de una carnicería. Sus 3 hijos mayores fueron asesinados. Su fortuna se evaporó, su belleza se marchitó. La mansión sanguinaria de la que hablamos al principio ya no existe. Solo queda el eco de los disparos y una lección que nadie, en el mundo del narco, parece aprender. Puedes ser la reina, puedes tener vajillas de oro y grifos de diamantes, pero en este juego el trono siempre está prestado y el precio del alquiler se paga con la vida de todos los que amas. Griselda Blanco creyó ser inmortal, pero terminó siendo solo un nombre más en una lápida fría.
vecina del hombre que una vez le tuvo miedo. Si esta historia te ha helado la sangre, si te ha mostrado que la realidad supera la ficción, comparte este video. Que el mundo sepa que el crimen no paga, solo cobra intereses muy altos. Soy Legado Supremo y esto fue una historia imponente. Nos vemos en la próxima investigación y recuerda, cuidado con las motos. Yeah.